Diálogos sobre el Libro de Mormón. Primer Nefi, 8:10. Bienvenidos nuevamente a los diálogos sobre las Escrituras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy continuamos el diálogo sobre el Libro de Mormón. Soy el profesor Terry Ball del Departamento de Escrituras Antiguas de la Universidad Brigham Young y me acompañan hoy 3 colegas. A mi izquierda está la profesora Gay Strathairn. Mucho gusto tenerla aquí, Gay. Gracias. También tenemos al profesor Paul Hoskisson. Siempre es un gusto tenerlo, profesor. Muy amable. Y finalmente tenemos al profesor Clyde Williams. Un gusto, Clyde. Gracias. Bien, hoy vamos a comenzar con el capítulo 8 del libro de Nefi. En esta parte del libro, Lamán, Lemuel y Nefi han regresado con Zoram y la familia de Ismael, y todos están juntos en el valle de Lemuel a orillas del río Lamán. Mientras están ahí, Dios decide darles alguna instrucción y lo hace a través de una visión maravillosa. Justo antes de recibir la visión, Nefi observa lo siguiente en su registro, que dice: «Y aconteció que habíamos recogido toda suerte de semillas de toda especie, tanto de granos de todas clases como de todo género de frutas. Dejaron en casa todo su oro, plata y sus posesiones, pero llevaron las semillas. Las necesitarán. En cuanto lleguen a la tierra prometida, tendrán que sostenerse de alguna manera y será mucho más fácil si siembran la cosecha que ya conocen. Más tarde, si seguimos este asunto a lo largo del libro, ellos empezarán a cambiar la cosecha por otra que resulta ser originaria de la tierra prometida. Y luego, vemos que Ley dice: «He aquí, he soñado un sueño». Es una manera interesante de decirlo. Nosotros diríamos: «Tuve un sueño». ¿Qué significado tiene la frase «he soñado un sueño»? Pues, esta es una de aquellas frases en hebreo de las que hablamos en sesiones anteriores. El término técnico es objeto cognado, cuando el verbo y el objeto del verbo son la misma palabra. Así que en realidad decimos soñado un sueño. Esto es muy popular en toda escritura semítica, tanto en hebreo como en lenguaje de Babilonia y también en árabe. Pero en inglés no se usa mucho. Creo que los maestros de inglés sacarían puntos si usaran un objeto cognado como este. Aparece mucho en estos pasajes del Libro de Mormón. Es una evidencia de que, a pesar de que tenemos un compendio y una traducción al inglés, algunas reliquias antiguas de la lengua original aún aparecen en el texto y testifican de lo mismo que nos enseñó José Smith, que era una traducción de un registro que se guardó por un pueblo proveniente del Medio Oriente. Así que Lai se reúne con toda la familia y les dice que le preocupan Lamán y Lemuel por causa de esa visión. Y luego les cuenta esa visión. También quiero hacer un comentario sobre el lenguaje. Hemos mencionado estos hebreísmos y las cosas de las lenguas semíticas en el texto. Pero en el versículo 4 tenemos algo que solo se usa en inglés. No se usa en ninguna lengua antigua, y es la frase en inglés que significa «me pareció», la cual nos dice que José estaba buscando en el fondo de su vocabulario porque esa versión de «me pareció» es una frase antigua del inglés. Dejó de formar parte de la lengua antes de existir la versión del rey Santiago de la Biblia. Lo vemos en las obras de Chaucer y otros escritores ingleses de aquella época, pero ya no se usa en inglés y la gente no entiende su significado. A veces la gente lee esto y dice, es mala gramática. En realidad es buena gramática de aquella época. Sucede esto 2 veces en el Libro de Mormón y no creo que ni se vea en la Biblia del rey Santiago. José buscaba en su vocabulario para traducir esto. Mientras lo traduce, encuentra este término, y esta es la mejor frase que conoce para traducir lo que estaba escrito en las planchas. Es similar a las palabras medianas de griego. No pretendo ser demasiado técnico en el tema, pero ninguna de las lenguas semíticas tiene algo parecido. Es completamente inglés lo que se ve aquí. Interesante. Quizás debemos resumir brevemente lo que vio Ley en la visión. Clyde, ¿quisiera darnos una versión resumida de la visión? Pues, por supuesto, encontramos a Ley caminando en un desierto oscuro y lúgubre por varias horas, y eso parece ser la experiencia de pasar por el mundo. Puede que represente las tentaciones del mundo, como dijo el presidente Benson. Y luego él ve un árbol en la distancia, ve el río de agua, ve la barra de hielo, y el sendero, y el edificio grande y espacioso, y el vapor de tinieblas. Él ve todos estos símbolos que tienen significado e importancia. Y esto realmente llega a ser el fundamento para cualquier época o período. No solo la de Ley, sino la nuestra también. Pero podemos imaginarnos en esa visión y nos preguntamos,
¿Dónde estamos nosotros en medio del simbolismo que él ve? No usa mucho tiempo en interpretársela a sus hijos, lo cual es obvio porque Nefi tendrá que orar y recibir su propia revelación para entenderla mejor. Pero, ¿qué se supone que Ley esperaba que entendiéramos Lamán, Lemuel y nosotros al relatar su visión? Me parece importante entender algunos puntos principales y la estructura. Él empieza al final del versículo 4 diciendo, «Me pareció ver en mi sueño un desierto oscuro y lúgubre». Esto prepara el escenario para todo lo subsiguiente, porque empieza siendo un desierto oscuro y lúgubre. Pero antes de todo eso, antes de pasar ese desierto oscuro y lúgubre, se le acerca un hombre vestido con un manto blanco y le dice, «Sígueme». Al seguirlo, Ley se encuentra en el desierto oscuro y lúgubre, como dice al final del versículo 7, pero ya no está ese hombre. Y está ahí mucho tiempo. Está ahí mucho tiempo en el versículo 8, y la única manera de salir de esa oscuridad es orar. Esa será la gran enseñanza que Ley trata de dejarnos. Supongo que Lamán y Lemuel debieron recibir este mensaje. No sabemos si lo recibieron o no, pero si nos encontramos en la oscuridad, tenemos que orar. Es la única manera de salir. Y al orar, Ley se da cuenta en el versículo 9 de que está en un campo grande y espacioso. Probablemente esto represente la mortalidad. Él pasa por el desierto oscuro y lúgubre, la mortalidad, y no puede ver bien. Luego ora y empieza a verse todo a su alrededor. Ve el campo espacioso, el árbol, el fruto, va hacia allí y lo come. Más tarde vamos a aprender sobre eso cuando lleguemos a las secciones en las que Nefi recibe una visión suya. Y porque el fruto es tan rico, él desea que su familia también lo coma. Así que mira desde el árbol y consigue ver a su familia. Primero, por supuesto, se ve a Nefi, Sam y a su esposa, y hace señas para que vengan, y ellos lo hacen. Entonces ve a Lamán y Lemuel. Ellos están muy lejos en la distancia y no vienen. Luego comentan los versículos 19 y 20 sobre la barra de hierro y el sendero estrecho. Y todo eso conduce al árbol desde lejos. Y ve lejos, más allá de todo eso, más allá de la fuente, un campo grande y espacioso como si fuera el mundo mismo. Así que es un campo grande y espacioso diferente al que Ley atravesó al principio, el mismo en el que se había encontrado con el hombre vestido de blanco. Y lo que ve allí es mucha gente que trata de salir de ese lugar, el campo que es parecido al mundo, para cruzar ese campo grande y espacioso que él atravesó al llegar al árbol. A lo largo, ellos quieren aferrarse a la barra de hierro, quieren emprender el viaje. Y en camino surge el vapor de tinieblas en el versículo 23. Así que no ven hacia dónde van. La única manera de llegar al árbol es aferrarse a la barra y seguir el sendero. Es un mensaje para Lamán y Lemuel. Así es. Y algunos toman la barra, otros la siguen tomando y otros no. Algunos llegan al árbol, pero luego se alejan. Otros llegan al árbol y se quedan. Y otros nunca llegan a la barra. Andan errantes en el vapor de tinieblas, nunca oran y nunca salen de esas tinieblas. Luego, por supuesto, algunos llegan al edificio grande y espacioso en el versículo 26. Y aprendemos más adelante qué significa concerniente al mundo. Pero creo que hay algún principio fundamental aquí acerca de nosotros, acerca de nuestro papel en este sueño del mundo y la vida premortal, y cómo tratamos de llegar al árbol. Escuché a Clay hablar de eso. Quiero escucharlo nuevamente. ¿Quién es esa gente? Algunos llegan al árbol, otros no, y algunos se alejan. Bueno, me parece que hay 4 grupos de personas que encontramos aquí. O sea, veo yo 4 grupos, y también es importante que reconozcamos que a mi parecer esos 4 grupos coinciden con la parábola del sembrador y los 4 tipos de tierra. Así que a medida que vamos analizando estos grupos, vemos cómo ellos coinciden con los 4 tipos de tierra. Lo que me interesa en particular, y luego podemos regresar al tema para ver otras cosas específicas, son los 2 grupos que llegan al árbol. Veo aquí un lenguaje semejante en ambos casos. Es decir, que los que llegan al árbol van a seguir adelante, y al emprender su viaje, o se aferran a la parte final de la barra de inmediato, o no consiguen tomarla. En otras palabras, empiezan a ver las diferencias. Así como en los versículos 21 y 22, vemos a esa gente que sigue adelante y emprende su viaje, y aquí me detengo para preguntarles a mis alumnos, ¿hay algún problema con este grupo? Ellos suelen responder, no, no tienen ningún problema. Después les digo que si soy un empleado de un parque temático, el parque del árbol de la vida, digamos, tengo unas preocupaciones graves. Y grito que tomen la barra. Por supuesto, al leer el próximo versículo empieza a surgir el vapor de tinieblas. Y los de este grupo no tomaron la barra, así que se perdieron.
Eso queda bien claro, pero al llegar a los versículos 24 y 25, vemos otro grupo que hace lo mismo, el seguir adelante. En este caso, ellos toman la parte final de la barra de hierro y logran atravesar el vapor de tinieblas a través de la barra, y luego llegan al árbol de la vida y comen el fruto y se avergüenzan. Vemos en el versículo 30 el otro grupo que sigue adelante y toma la barra de hierro con firmeza y llegan al árbol, comen el fruto y no se alejan. Es decir, al final del versículo 33, cuando surgieron las burlas, no les hicieron caso. Me preguntaba por qué eran diferentes y pensé en nosotros, los santos de los últimos días. Estamos llegando al árbol. O sea, así lo creemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo saber si soy uno de los que se aleja o no? Y me parece que hay tres razones diferentes, tres cosas que suceden aquí. La primera es cómo tomamos la barra. Tomar versus asidos a la barra. El tomar aquí debe implicar que, y el del Bednar habló de esto hace un tiempo, tal vez sea cuestión de tomar así con los dedos de esta manera, en lugar de tomarla con toda nuestra fuerza. Tal vez tengamos el deseo de soltarla para buscar algo al lado, pero que no la soltemos por completo. Uno puede tomar la Santa Cena, pero sin ningún sentimiento profundo ni una actitud genuina en cuanto a ella. Es algo parecido a la frase sobre el deber de deleitarse en las palabras de Cristo hasta el fin, en vez de probarlas un poco. No es picar ni mordisquear, exacto. Así que tomarse no es suficiente. Sí. Y la segunda diferencia es cuando ellos llegan al árbol. O sea, ese otro grupo que sigue adelante, se caen. No creo que sea por el cansancio, sino que se caen porque comprenden el valor de lo que recibieron al llegar y la presencia divina en la que están, porque efectivamente el árbol representa a Cristo, como Nefi nos mostrará claramente en los capítulos 10 y 11. Y por supuesto la tercera y la más obvia de las diferencias es cuando vienen las burlas, las persecuciones o las pruebas, la gente a la que no le importó tanto, que se alejó. Y a los que les importó más, los que entendieron el valor de la expiación y el fruto precioso que recibieron, ellos no hacen caso de las burlas porque saben lo que en realidad es más importante. Me encanta esa frase, no les hicimos caso. Creo que hay una gran lección allí para nosotros. Todos estamos en el mundo, siempre hay dificultades, siempre habrá quienes pretendan jalarnos en direcciones opuestas, pero al enfocarnos en el Salvador, en su expiación como lo hace este grupo, entonces llega a ser un detalle pequeño. Y llega a ser más fácil el no preocuparnos en lo que ellos piensan y lo que hacen. No les hacemos caso. Me parece una declaración muy, muy poderosa la de Lehi, Nefi y su familia. ¿Puede comentar algo más sobre las cuatro tierras y cómo ellas se relacionan? Porque me parece que en este último grupo del que usted acaba de hablar, ese representa la tierra buena que produce muchos frutos. Y luego dice el segundo que... En el capítulo 13 de Mateo, al mirar esos cuatro tipos de tierra y hablar de ellas, voy a buscarlo rápidamente. En este capítulo tenemos esos cuatro tipos de tierra. Y no quiero gastar demasiado tiempo en esto, pero en este caso de las semillas, bien, las tomaré en su orden. En el versículo 4 del capítulo 13 de Mateo, tenemos la semilla que cayó junto al camino. Y esta representa a la gente que se dirige al edificio grande y espacioso y nunca consigue arraigarse. De hecho, en la parábola del sembrador, se pensaba que iba a arraigarse, pero se pisotea y se deja polvorienta por el camino. También vienen las aves para recogerlas antes de poder arraigarse. Esa gente allí que nunca se dirige al camino es la misma que se fue hacia el edificio espacioso, así que coincide con ese grupo. El segundo grupo será el de la semilla que cae por pedregales y la tierra pedregosa. A principios de la primavera, cuando sembramos las semillas en la tierra pedregosa y en la tierra fértil, no conocemos la diferencia. Pero al llegar el calor del verano, las que no se han arraigado o las que se plantaron por pedregales, aquí vemos que no tienen raíces y se marchitan. Así que esta es la gente que apenas toma la barra. Vemos que no tienen suficientes raíces para realmente seguir adelante en los momentos difíciles. Esa gente que se encuentra bien cuando están en las buenas, pero luego al presentarse una gran prueba o desgracia, se marchita y se muere al igual que la semilla. El tercer grupo sería el de los espinos, y en el versículo 7 aprendemos de la parábola del sembrador que los espinos simbolizan las preocupaciones del mundo. Esa gente es la que sigue adelante, pero en realidad nunca consigue aferrarse a la barra. Se pierde en el vapor de tinieblas, o sea, en las tentaciones del diablo, y se aleja. ¿Son ellos los que están avergonzados al llegar al árbol? Están avergonzados, así que
No, yo diría que ese grupo coincide con la semilla por los pedregales. En otras palabras, no tienen raíces suficientes y cuando los demás se burlan de ellos, les hace falta un fundamento firme y se avergüenzan. Y el otro, por supuesto, es el de los espinos porque tiene paralelismo con las preocupaciones del mundo y las tentaciones del diablo. Ellos son los que no se aferraron a la barra. Son los del versículo 21 y 22 del primer Nefi capítulo 8. Y el más obvio, el de la tierra fértil, es el que representa a la gente que sigue adelante leales a la fe. Lo que me parece interesante es que estas representaciones literarias provienen de la misma fuente, el Señor. Él acaba de usar dos parábolas completamente diferentes. Sin embargo, enseña el mismo principio. Algunos creen que lo inventó José Smith. Yo no lo creo. La invitación es para nosotros, y de ley a sus hijos, y es para que miremos esos grupos y tierras diferentes y nos preguntemos, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a donde debo estar? En el capítulo 8, luego de explicar su visión, en el versículo 37, Ley les exhorta, o sea, a Lamán y a Lemuel, con toda la ternura de un padre. Si uno es padre, entonces se identifica con eso. La ansiedad que debió haber sentido de esta visión. Sabía que era del Señor y se preguntaba, ¿qué iba a pasar con sus hijos? Cree que aún se pueden salvar, y en ese momento era posible. Quiere que ellos vengan. Creo que esto se liga al capítulo 1, en el que hablamos de las tiernas misericordias del Señor. Con una perspectiva grande, eso es lo que nos enseña el Libro de Mormón y debemos aprenderlo. Y de alguna manera vemos que Ley es un símbolo del Padre esforzándose con sus hijos y también con las tiernas misericordias. Así que vemos una pequeña representación de la grandeza del Libro de Mormón. Es parecido a, otra vez en el capítulo 1 del primer Nefi, la idea de mostrar cómo librarnos, y aquí vemos de pronto la destrucción de Jerusalén. Bien, ahora se puede librar de Jerusalén y vemos esto como una representación del mundo entero y se puede librar de él. No hay que dejarse agotar por estas cosas. Y Ley lo ve y trata de amonestar a la gente de Jerusalén. Él también pretendía avisar a su familia. De alguna manera, él trata de decirnos cómo lo ha hecho el Señor, que no tenemos que dejarnos destruir, no tenemos que terminar en el río de agua, ni terminar por el vapor de tinieblas, ni terminar en el edificio grande y espacioso, pero vamos a tener que venir a Cristo y comer el fruto del árbol y usar sus palabras para poder hacerlo. No quiero dejar esto sin decir algo más sobre el sueño mismo y algunas cosas que creo que nos enseña. Al principio, cuando Ley está en la oscuridad, ora para poder salir. Me parece una de las partes clave de todo esto. Si queremos salir de la oscuridad espiritual y nos hemos desviado en este mundo, tenemos que orar. Es la clave para salir de ella. Lo otro que me pareció muy profundo es que una vez que comió el fruto, puede ver las cosas que los demás no somos capaces de ver. Los que están en el vapor de tinieblas no pueden ver más allá de eso. Pero Ley sí puede ver. Y ve dónde ellos van. Y ve las cosas que el resto del mundo no es capaz de ver. Para mí es un reclamo para que nosotros le prestemos atención al profeta, porque él es capaz de ver las cosas que no vemos. Excelente, buena idea. No sabemos cuánto entendieron Lamán y Lemuel o lo que hicieron luego de escuchar eso. Lo que sí sabemos es lo que hace Nefi y se ve en el capítulo 10. En el 9 parece ser nota del redactor en la que Nefi dice: escuche, lector, acabo de compendiar unas cosas del libro de mi padre. A veces nos referimos a ese libro como el libro de Ley. Y ahora voy a relatar algo de mi cuento sobre lo que sigue en los próximos versículos. Así que él procede a decirnos qué es lo que presenció. Creo que el capítulo 10 es muy importante para ponernos en contexto de cómo Ley llega a esta visión. Muchas veces se nos enseña que el contemplar las Escrituras puede prepararnos para recibir revelaciones. Creo que hay algunas partes clave en el texto que sugieren que uno de los catalizadores de la visión de Ley es que estaba escudriñando las Escrituras. Notamos en el capítulo 5, cuando consiguieron las planchas y regresaron, ¿qué es la primera cosa que hacen? Dice el versículo 10, y los examinó desde el principio. Y se repite en el versículo 21, y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables. Creo que el catalizador de esta visión es que estaba escudriñando las planchas. Pero se me hace que hay ciertas claves aquí que nos ayudan a entender aún más de lo que estudiaba Ley. Lo notamos desde el versículo 12 en adelante. ¿En el capítulo 10? En el capítulo 10. Sí, mucho habló mi padre acerca de los gentiles y también de la casa de Israel, que se les compararía a un olivo cuyas ramas serían desgajadas y esparcidas sobre toda la faz de la tierra.
¿De dónde viene ese lenguaje de las planchas de bronce? Viene de la alegoría de Senos, ¿verdad? Creo que el hecho de que Ley tuviera una visión sobre un árbol, lo cual claramente es el árbol de la vida, y que tengamos la alegoría de Senos del árbol y todas las cosas que vienen de él, me pregunto si él se refiere a eso, es decir, con respecto a la dispersión de Israel. ¿Cómo le va a afectar a Ley? ¿Cómo le va a afectar a su familia? Ese tipo de preguntas para meditar son el catalizador para que él pueda recibir esta visión. Qué hermoso. Y al llegar a ese punto, usted mencionó que probablemente hubiese estado leyendo esa alegoría y recalcando algunos elementos de ella, porque tal vez lo leyó en las planchas de bronce. También en el capítulo 10, después de hablar de la destrucción, después de salir de Jerusalén, no se destruye Jerusalén hasta unos años más tarde. Así que cuando él habla de la destrucción de Jerusalén, en el versículo 3, la ve en una visión. Es decir, sucederá, aún no sucedió. Pero una de las cosas que le da mucho gozo a Ley en medio de todo eso es lo que menciona en el versículo 4. El Señor levantará a un profeta entre ellos semejante a Moisés. Este es un resumen de los versículos 15 al 19 del capítulo 18 de Deuteronomio. Así que no solo involucra la alegoría del olivo, sino que involucra Deuteronomio. Entonces en el versículo 8 está resumiendo el versículo 3 del capítulo 40 de Isaías, y habla de Juan el Bautista, y lo que hará por el Señor. Así que Ley ha leído las planchas, las comprendió, si ya no lo hizo antes de recibir las otras planchas. Y Nefi trata de presentarnos todo este material para darnos algún contexto de lo que pasa. Las visiones debieron haber venido de leer las Escrituras y debieron haber sido bastante detalladas si consideramos cuántos detalles se dan cuando él repasa la historia de lo que sucederá. Así que en el versículo 3 del capítulo 10 vemos que explica claramente la cautividad de Babilonia y luego el regreso de esa cautividad. Entonces vemos el nacimiento del Mesías en el versículo 4. Y luego vemos el ministerio de Juan el Bautista, hasta las mismas palabras que él habló en el versículo 8. Está allí para bautizar. ¿Y dónde va a bautizar? En Bethsabara. Eso no se encuentra en Isaías. Debió haberlo visto desarrollarse y lo reconoció, porque ese fue el lugar, y reconoció ese mismo lugar. Él bautizaba en Bethsabara. Y luego vemos el testigo del Espíritu Santo cuando se bautiza a Jesucristo, después en su crucifixión y finalmente en su resurrección, y también con su pueblo. Estoy en el versículo 13, viajando al Nuevo Mundo, y luego a la dispensación de los gentiles, los que Cristo entiende que serán responsables de los convenios en los últimos días, con la responsabilidad de recoger al Israel dispersado. Esta visión debió ser muy profunda y con muchos detalles, según se describe. Y esta solo es una introducción a cómo Nefi pasará a los capítulos 12, 13 y 14. Bueno, lo que nos enseña Ley es tan poderoso que a Nefi no le basta que su padre se lo explique. Así que él dice en el versículo 17... Y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre concernientes a las cosas que había visto en su visión. Aunque fue importante escuchar a su padre contar y enseñar el significado del sueño, Nefi sentía una gran necesidad de saber por sí mismo. Él necesitaba ver la visión y tener sus propias experiencias. Y cuando dice en el versículo 19, porque el que con diligencia busca, hallará, y los misterios de Dios le serán descubiertos. Con este contexto aquí, creo que el dilema para él es el deseo de conocer las cosas que vio su padre. Creo que eso es uno de los mensajes centrales al principio del libro de Mormón. Es decir, que Ley, claramente, es el profeta de la familia, es el líder de la familia. Recibe visiones, recibe revelaciones. Normalmente para muchas personas en el mundo eso bastaría. Pero lo que enseña el libro de Mormón es que también nosotros podemos recibir revelaciones y visiones del Señor. Y Nefi es el mejor ejemplo de ese principio. Cuando su padre recibe una visión en el capítulo 1, Nefi también quiere una. Cuando Ley recibe la visión del árbol de la vida, Nefi quiere conocerla. Cuando Ley habla de la vida del Salvador, lo cual se destaca muy bien en este capítulo, Nefi también desea conocerla. Quiere lo mismo, quiere esa revelación espiritual. En realidad es una de las esencias principales del Evangelio restaurado de Jesucristo que se destaca al principio del libro de Mormón. ¿Laman y Lemuel habrían tenido esa experiencia? Absolutamente. No la quisieron, pero podían tenerla. Hasta los de nuestras familias podrían tenerla. En el capítulo 15, mientras discutían sobre la visión de su padre, Nefi dice, bueno, ¿han preguntado? Responden no. Y dice, ¿por qué no? Porque él no nos da a conocer tales cosas. Es porque nos han preguntado y Nefi ha aprendido que si preguntamos, Dios nos contestará. Muy bien. Así que, al terminar todo esto, Clyde, ¿cuál sería el mensaje final en los capítulos 8 al 10?
Pues creo que aquí en el capítulo 10, versículo 18, hablando de Dios, porque Él es siempre el mismo, ayer, hoy y para siempre, y la vía ha sido preparada para todos los hombres desde la fundación del mundo, si es que se arrepienten y vienen a Él. En cierto sentido, ese es el tema aquí. Y si regresamos al capítulo 9, encontramos esa declaración que el Señor sabe todas las cosas, desde el principio, por tanto, Él prepara la vía para realizar todas sus obras. Aquí le muestra a Nefi y a todos los que están dispuestos que esta realmente es la verdad, y esta experiencia del árbol de la vida es muy profunda. Llega a ser el fundamento, a mi parecer, sobre el cual se establece Ley y también Nefi más tarde. Y aunque no menciona los detalles específicos de la visión después de los capítulos 10 al 14, volverá a relatar lo que sucede con la gente y todo coincide con una sola perspectiva. Es cuestión de cómo usamos nosotros las Escrituras, qué hacemos con la palabra de Dios. Tiene una gran diferencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestra sociedad. ¿Qué hacemos con Cristo? Eso será el tema principal del resto del libro de Mormón. Me refiero al árbol. ¿Vengo yo a Cristo? ¿En qué pienso yo? ¿Y cómo aplico la expiación en mi vida? Este es el mensaje aquí. Y si lo tomo y lo uso y lo hago una parte íntegra de mi vida, entonces voy a tener lo que tiene más riqueza que cualquier otra cosa. Será una vida maravillosa. Aunque habrá desafíos, como Nefi seguramente podría testificar, y su hermano Jacob. Creo que es una analogía maravillosa para que aprendamos, y eso es lo que me parece importante a mí. Gracias.